Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo, con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Esta lectura, esta palabra del Señor que nos invita, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a entender un poco esta historia de salvación. Estamos aquí hoy celebrando a San Juan, discípulo, evangelista, seguidor de Jesús, también conocido como el discípulo amado, en fin. Muchos de estos títulos, el hecho de recostar la cabeza, inclinar, dice, sobre el pecho de Jesús, son simbologías excepcionales para nosotros. Upeaco dice ina oñandúa lleva peñan de yara corazón, peñan de yara el cómo está trabajando el corazón de Dios. Bueno, y aquí, queridos amigos, María Magdalena, que se echa a correr, ¿verdad? Es decir, se pone en camino. María, entonces, que quiere anunciar, se le dice luego que es la primera discípula en anunciar a Jesucristo. Es la primera apóstol entre los apóstoles. Porque en la página lleva y a los otros apóstoles para que ellos después puedan decir, anunciar que Cristo ha resucitado. Queridos amigos, hoy al celebrar a San Juan Evangelista, que después escribe, ¿verdad?, en este capítulo 20 del 1 al 8, nos está diciendo de una manera espectacular cómo es anunciadora y cómo es también apóstol, para que nosotros después podamos entender y salir también corriendo. Primer elemento del apóstol es el anunciar. No hay nada apóstol, quiere decir eso, enviado. Y aquí es la fuerza del Espíritu de la resurrección que envía a María Magdalena junto a los otros apóstoles. Y ahora es la reacción. Salen corriendo los dos. Aquí encontramos a Pedro y al otro discípulo. Hay una cosa muy importante, como Juan se adelanta porque dice que era mucho más joven, ¿verdad?, que Pedro. Aún él llegó primero al sepulcro. Asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. O ya Pepe, o mañana, o ya, y bueno, aquí. Es el respeto total. El discípulo, queridos amigos, justamente es aquel que entiende, el que sigue, pero ahora que también es apóstol, tiene que enseñar. Ya soy enviado. Con mis actitudes tengo que enseñar. Y aquí nos está enseñando algo maravilloso que muchas veces nosotros en nuestra cultura últimamente hemos dejado un poco de lado. Algunos no respetan a los mayores. Algunos no respetan como se suele decir, a los que peinan canas, ¿verdad? En este caso, Pedro. Ciertamente que los evangelios, cuando habla de la figura de Pedro, siempre a Pedro le pone en primer lugar. Pedro es demasiado importante dentro de este grupo de los elegidos. Cuando lo nombra como discípulo, en los llamamientos que hace el Señor, en esos momentos en que le acompañan, los momentos más difíciles son los momentos, por ejemplo, del Getsemaní, un momento dificilísimo, Santiago, Pedro y Juan. O en el momento de la transfiguración, Santiago, Pedro y Juan. O en el momento en que va a resucitar a esta niña
de 12 años, Santiago, Pedro y Juan, le acompañan, es decir, que tienen una visión completa de todo lo que Jesús fue realizando en todas las circunstancias. Ahora entonces este día Ñandela ya celebramos a San Juan Evangelista, pero además que escribe y que nos deja por escrito testimonio de aquello que él ocultó ya murió Moibe y ya pues sabe de Yara Peshore. Es un signo maravilloso. ¿Qué es lo que siente el corazón de Dios? ¿Y qué es lo que nos transmite? Dentro de este respeto, dentro de este cariño y sobre todo también cómo termina nuestro evangelio. Dice, una vez que entró Pedro, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Ahí está, vio y creyó. Queridos amigos, es un llamado para nosotros también en hacer este mismo camino. Ver, creer, adherirnos en el Señor. Que así sea. Que así sea.